Al igual que su predecesor, el Solaris 2 se ofrece con un par de motores de 1,4 y 1,6 litros de cilindrada. 1.4 MPI 100 caballos G4LC. El motor más joven es completamente nuevo, de la familia Kappa. Pero en términos de características se parece a su predecesor de la serie Gamma. Sin embargo, este motor es más complejo, tiene dos desfasadores y un colector de admisión de longitud variable. Pero algo lo hace más atractivo, la presencia de compensadores hidráulicos en el accionamiento de las válvulas y boquillas de aceite para irrigar los pistones. Este motor no sufre quemaduras de aceite, su silenciosa cadena Morse, 24321-03101, dura fácilmente más de 250.000 kilómetros. Las primeras quejas de los propietarios sobre este motor estaban relacionadas con las vibraciones al ralentí. Se llevaron a cabo 2 campañas de servicio sobre este tema, los distribuidores actualizaron el firmware de la ECU. Pero lo que más preocupa a los propietarios de Solaris, incluso de esta segunda generación, es el recurso y el estado del neutralizador. Hay mucha información contradictoria de que el panal cerámico del convertidor se destruye muy pronto, este polvo entra en los cilindros y provoca raspaduras. Por este motivo, los ingenieros coreanos incluso idearon una forma inteligente para un sencillo colector de escape con el fin de aumentar la distancia entre la culata y el convertidor. Sin embargo, la verdad es que el neutralizador es destruido por la gasolina AI-92 de baja calidad. Se puede utilizar gasolina con este índice de octanaje para este motor, pero en la práctica la gasolina AI-95 proporciona un recurso neutralizador mucho más prolongado. 1.6 MPI G4FG Gamma. El motor de 1,6 litros es un motor de la serie Gamma 2 mejorado con respecto a su predecesor. Hay cambiadores de fase 2, geometría de colector de admisión variable, una cadena de distribución de rodillos y casquillos y una ausencia total de compensadores hidráulicos. En la práctica, las diferencias térmicas siguen siendo normales incluso con recorridos de más de 250.000 kilómetros. La cadena también es duradera. Las vibraciones de este motor se pueden tratar reemplazando las bujías y las bobinas si están desgastadas debido a que las bujías están adelantadas. De hecho, lo único que nos preocupa es el mismo neutralizador. Hubo muchos casos alarmantes en los que se desmoronó durante recorridos de hasta 100.000 kilómetros. Es cierto que no llegó al punto de intimidación. A menudo, los propietarios cortan el catalizador después de que expira la garantía. En este caso, por regla general, se instaló un parallamas en su lugar, lo cual es correcto. Al mismo tiempo, la ECU se actualizó para cumplir con estándares de emisiones menos estrictos, es decir, por debajo de Euro 4, e incluso se instaló un señuelo en lugar de una sonda lambda. Por lo tanto, no se sorprenda si encuentra rastros de la apertura del neutralizador en un Solaris vendido en el mercado secundario. M6CF16 velocidades transmisión manual. Junto con los 2 motores Solaris de segunda generación, se instaló uno de 6 velocidades. Transmisión manual. Esta transmisión es duradera, pero hay casos en los que comienza a hacer ruido y literalmente a crujir durante la aceleración. En este caso, tendrás que reemplazar el rodamiento trasero, 432-25-26 AA0, del eje de entrada, cuesta alrededor de 60 pesos. Recomendamos cambiar el aceite de la transmisión, viscosidad SAE70W/85 o SAE75W/85, API GL4. En esta transmisión manual cada 80.000 kilómetros, dicho mantenimiento costará mucho menos que reemplazar un rodamiento con el desmontaje de la transmisión. También esté atento a las fugas de aceite de la transmisión en el sello de aceite del eje de entrada, esto tampoco es infrecuente. A6GF16 ST, transmisión automática. El Solaris 2 de 2 pedales puede equiparse no solo con un motor de 1,6 litros, sino también con un motor de 1,4 litros. La transmisión automática es la misma en ambos casos, A6GF1 de 6 velocidades. Se trata objetivamente de una transmisión muy ingeniosa, incluso en los coches de compañías de taxis dura 400.000 kilómetros.
Para lograr tales resultados, es necesario cambiar el ATF cada 50.000 kilómetros. Por el tapón de la sartén se escurren un poco menos de 4 litros de aceite, es necesario utilizar aceite con especificación ATF-SP4. El filtro no cambia cuando se reemplaza, se encuentra en lo más profundo de la transmisión automática y solo se puede acceder a él después de desmontarlo. Toda la suspensión del Solaris 2 es duradera, la sustitución de sus componentes principales se produce cada 150.000 kilómetros. Primero, sobre las pequeñas cosas que hubo que cambiar por primera vez a unos 100.000 kilómetros. Se trata de tirantes, 56540 H8000, y terminales, 56820 H8000, que en el original costarán $35 o 3 veces más baratos si son de fabricantes conocidos o $10 si son de origen chino. Los puntales estabilizadores delanteros originales, 54830-4V000, cuestan menos de 20 pesos, los reemplazos son un poco más baratos. Los bloques silenciosos, 54551, 1J000 y 54584, H5000, para los brazos de control delanteros cuestan 7 pesos y 20 pesos, respectivamente, para los brazos traseros y delanteros. Rótula, 54530-000 menos de $20 y dura más de 200.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas delanteras a veces empezaban a zumbar a los 120.000 kilómetros. Los originales, 51720 H5000, se venden por $30. En la suspensión trasera solo hay 2 bloques silenciosos, en los puntos de montaje de la viga trasera. 55160 H8000, duran más de 300.000 kilómetros y cuestan $30 cada uno. Los amortiguadores originales de estos coches pueden durar fácilmente más de 300.000 kilómetros. Por lo general, sus conductores se quejan al unísono de la total falta de aislamiento acústico. Esta es la esencia económica de este automóvil, que recibió multimedia genial y en la costosa versión rediseñada de gama alta agrada con faros totalmente LED, pero al mismo tiempo no tiene protección contra el ruido externo y el crujido de sus propios neumáticos. Pero el metal de la carrocería resultó ser sorprendentemente resistente a la corrosión. Sí, la pintura de estilo moderno es fina y se desprende fácilmente incluso con las piedras más pequeñas. Pero las patatas fritas no florecen. Por cierto, la parte inferior y todos sus accesorios, incluido el sistema de escape, tampoco son propensos a oxidarse ni siquiera en los inviernos más helados. La única excepción es el panel del techo. Las astillas de piedra profundas en el borde anterior del techo florecerán fácil y naturalmente y harán que la pintura sangre. Hay quejas de que el metal de los paneles exteriores de la carrocería es demasiado fino, se abolla con el dedo y se deforma fácilmente al entrar en contacto con cualquier obstáculo. Una moderna parrilla falsa del radiador con grandes celdas para el paso del aire también permite el paso de los golpes. Es decir, deja pasar la mayoría de las pequeñas piedras y suciedad que inevitablemente bombardean el radiador, o más bien uno de ellos, el condensador, es decir, radiador de aire acondicionado. Por cierto, se notó que la configuración de los puentes en la parrilla del radiador es tal que un chorro de agua de un lavado de autos puede rebotar en el generador. Es cierto que el generador no presta atención a dicha ducha. Volvamos a los radiadores, si su superficie está muy sucia, entonces lávala. Si está dañado, lo reemplazamos. Las lámparas incandescentes de los faros Solaris de segunda generación se consideran consumibles muy comunes. A los propietarios ya no les sorprende que al menos uno de ellos tenga que ser reemplazado entre cambios de aceite. Las costosas lámparas halógenas con la prometida vida útil prolongada no se justifican. Le aconsejamos llevar lámparas de repuesto para los faros principales y auxiliares. Después del 5º año de funcionamiento, la puerta deja de desgastarse. Como es habitual, todo empieza por la puerta del conductor, desaparecen las fijaciones en las posiciones intermedias, aparecen chirridos. Los nuevos limitadores, 79390 H5000, cuestan alrededor de 20 pesos. En el radio izquierdo del volante se encuentran los botones de control multimedia. Además de los botones, hay 2 rockers, es decir,
2 palancas de mando. La palanca de control de volumen de muchos Solaris está rota, ya no se bloquea en la posición 0, al presionarla no se cambia el nivel de volumen. En muchos coches fue reemplazado bajo garantía. Hoy puedes comprarlo, 96.715 H5000, por 30 pesos. Es fácil de cambiar. Por cierto, el número de botones en los radios del volante depende del nivel de equipamiento de este coche. Sin embargo, los propietarios a menudo modernizaron versiones deficientes, agregaron botones de control multimedia si ni ellos ni el sistema en sí existían. Lo mismo ocurre con el control de crucero y la cámara de visión trasera, se pueden añadir utilizando componentes originales.